Algunos lo llaman justicia, otros venganza. Sin embargo, pocos estarían en desacuerdo en que después de cometer los crímenes más horribles imaginables, los perpetradores no deberían salir impunes. El Holocausto terminó hace casi 80 años. Sin embargo, la tragedia a escala industrial todavía deja su brutal marca en toda la humanidad. En el episodio de hoy, vamos a explorar las historias de 3 hombres que dedicaron sus vidas a la búsqueda de aquellos responsables de infligir tanto sufrimiento a los llamados indeseables en las retorcidas mentes de los nazis. Para cada uno de estos hombres, el dolor colectivo del Holocausto encendió en ellos un ardiente deseo de venganza. Estos son los cazadores de nazis. Bienvenido a Guerras del Mundo. En 2006, el periodista Thomas Harding se entristeció al enterarse de la muerte de su tío, Hans Alexander, pero cuando asistió al funeral de su tío, quedó asombrado por el elogio fúnebre que reveló una vida que muy pocos, incluso la propia familia de Hans, conocían, ya que su tío había sido un cazador de nazis prolífico después de la guerra. Además, uno de los que había llevado ante la justicia no era otro que Rudolf Höss, el comandante del campo de concentración de Auschwitz. Después del funeral, Thomas se dedicó de inmediato a reconstruir el pasado de su tío, en un esfuerzo por descubrir toda la historia. Nacido en una familia judía durante la Primera Guerra Mundial, los padres de Hans fueron figuras prominentes en la sociedad alemana durante la década de 1920, organizando cenas para varias personas influyentes, incluido Albert Einstein. Sin embargo, con el ascenso del partido nazi, como muchos judíos, se encontraron incapaces de permanecer en Alemania, y así se mudaron al Reino Unido, con Hans finalmente sirviendo en defensa de su nuevo país de origen contra el ataque de las tropas provenientes de Alemania. Sirviendo en el Cuerpo Real de Pioneros de las Fuerzas Armadas Británicas, que realizaba una variedad de tareas de ingeniería, a menudo en las líneas del frente. Cuando la guerra llegaba a su conclusión, Hans Alexander aprendió la verdad de lo que el régimen nazi había estado haciendo con sus compañeros judíos cuando vio el campo de concentración de Bergen-Belsen. Impulsado por una intensa ira, al ver cuerpos amontonados y sobrevivientes demacrados aferrándose apenas a la vida, al concluir la guerra, se ofreció como voluntario para ayudar a catalogar los crímenes de guerra alemanes y perseguir a los responsables. Sin embargo, al no haber un programa oficial en marcha para rastrear criminales de guerra desaparecidos en el período inmediatamente posterior a la guerra, confesó a su hermana en una carta que había estado llevando a cabo tales búsquedas en su tiempo libre y sin registro oficial. Eventualmente, se instauró un programa oficial para capturar criminales de guerra, y Hans Alexander fue uno de los primeros en ofrecerse como voluntario. Uno de los más buscados fue Rudolf Höss. Las autoridades británicas habían capturado a su esposa, pero a pesar del interrogatorio intensivo, ella se negó obstinadamente a revelar la ubicación de su marido. Entonces Hans tuvo una idea. Junto a la prisión donde estaba detenida, había una línea de ferrocarril, y el sonido de las antiguas locomotoras de vapor resonaba en casi todas las habitaciones mientras pasaban con su ruido característico. Cuando un tren de ese tipo silbó a lo largo de la vía, él irrumpió en su celda, diciéndole que su hijo estaba siendo subido a bordo y sería entregado a las autoridades soviéticas, quienes lo enviarían a un campo de trabajo en Siberia, a menos que ella entregara a su esposo. Le dio un lápiz y un pedazo de papel y le dijo que regresaría en 10 minutos para esperar su decisión. A su regreso, ella había anotado direcciones de dónde se escondía Höss. Hans Alexander y algunas tropas aliadas encontraron al antiguo comandante de Auschwitz durmiendo en pijama en un granero cerca de la frontera danesa y lo llevaron desnudo a través de una plaza nevada hasta su cautiverio, después de lo cual fue juzgado y ahorcado por sus crímenes el 16 de abril de 1947. Otra captura notable de Hans Alexander fue Gustav Simon, quien fue el jefe de la administración civil en Luxemburgo durante la ocupación nazi. Simón fue responsable de la temprana y rápida deportación de la población judía en Luxemburgo a campos de concentración en el este y supervisó la tortura y ejecución de los combatientes de la resistencia.
Simón murió en prisión poco después de su captura bajo circunstancias que aún permanecen envueltas en misterio. Habiendo conocido la extraordinaria historia de su tío, Thomas Harding escribió su biografía titulada Hans y Rudolf, que trazó la vida de ambos hombres y cómo llegaron a chocar al final de uno de los capítulos más trágicos de la historia. El 16 de enero de 1945, el Ejército Rojo Soviético liberó la ciudad polaca de Radom, incluyendo un campo de concentración cercano. Entre los pocos sobrevivientes judíos estaba Tuvia Friedman, un judío polaco de 22 años que había sido encarcelado junto con toda su familia en 1940, primero en el gueto de Radom y luego en el campo. Friedman en realidad había escapado de sus captores alemanes unos meses antes y había estado trabajando con la resistencia polaca, siendo recapturado brevemente, pero escapando nuevamente después de matar al guardia que lo vigilaba. Para cuando el Ejército Rojo entró, solo él y su hermana Bella seguían vivos de su familia inmediata. Todos los demás habían muerto. Con miedo de que muchos de los responsables de la muerte de su familia escaparan, Friedman juró hacer todo lo posible para asegurarse de que fueran detenidos y llevados ante la justicia. Con ese fin, se unió a la policía polaca utilizando una identidad falsa, algo que fue mucho más fácil en el caos de la posguerra, y se unió a un equipo especial de investigación en Gdansk para buscar a los perpetradores conocidos del Holocausto entre los miles de prisioneros de guerra alemanes detenidos por el Ejército Rojo. A menudo, él se disfrazaba de oficial alemán o colaborador polaco y se mezclaba entre los prisioneros de los campos, recolectando información sobre quién había hecho qué. Dejando la policía polaca, Friedman trabajó más tarde en Viena con el apoyo del Movimiento de Defensa Judío, un grupo parlamentario judío creado para perseguir a los nazis fugitivos. Él y un pequeño equipo siguieron pistas por toda Europa, con Friedman mostrando un interés especial en aquellos que habían sido cómplices en la muerte de su familia en Polonia. Tuvo éxito en capturar al oficial de la Seguridad Social Konrad Buchmeyer, quien había abusado de los judíos de Radom, y luego a Ricardo Schlegel, otro oficial de la Seguridad Social, que había enviado a muchos judíos a campos de la muerte en el este de Polonia. Durante este periodo, Friedman se hizo conocido como el despiadado por el celo con el que perseguía sus objetivos, pero el objetivo que realmente quería siempre parecía evadirlo. Adolf Eichmann, uno de los principales nazis que orquestó el Holocausto, y ahora estaba prófugo. En 1952, Friedman se estableció en Israel y se desempeñó como director de una sucursal de Yad Vashem, el memorial del Holocausto que buscaba documentar y conmemorar el Holocausto. Sin embargo, finalmente fue despedido de la organización por utilizar su posición para dar prioridad a la localización y captura de nazis fugitivos. Por lo tanto, en 1957, Friedman estableció el Instituto de Documentación en Israel para la investigación de los crímenes de guerra nazis. Por el resto de su vida, Friedman documentó, publicó e intentó rastrear criminales nazis y presionar a los gobiernos para procesar a aquellos conocidos por haber cometido crímenes de guerra. Fue fundamental para obligar a las autoridades israelíes y occidentales a continuar la búsqueda de Eichmann, incluso cuando el rastro a veces se enfriaba. Después de que las pistas de que Eichmann estaba en Kuwait resultaron incorrectas, comenzó a recibir información de varias fuentes de que Eichmann estaba en Argentina, incluyendo de un alemán medio judío que vivía allí llamado Lothar Hermann, quien había sido objeto de persecución nazi. Friedman presionó a la inteligencia israelí para seguir esta pista, y esto finalmente llevó a la captura de Eichmann en Argentina el 11 de mayo de 1960. Posteriormente fue juzgado en Israel y fue colgado el 1 de junio de 1962, la primera y única persona ejecutada por el Estado de Israel. Tuvia Friedman falleció el 13 de enero de 2011, a los 88 años de edad. Y aunque nunca buscó reconocimiento por su búsqueda de justicia, desde entonces se ha convertido en un nombre sinónimo de la era de los cazadores de nazis. Pocas vidas han estado tan definidas por la adversidad, el odio y los horrores de la guerra como la de Simon Wiesenthal. Nacido en la víspera de Año Nuevo del 31 de diciembre de 1908 en Ucrania, cuando tenía 7 años, vio a soldados cosacos del ejército imperial ruso entrar en su pueblo, obligándoles a huir a Viena como refugiados, ya que el imperio austrohúngaro era enemigo de los rusos durante la Primera Guerra Mundial que estaba desgarrando Europa. En 1917 volvieron a casa,
pero en los próximos años la tierra enfrentó intensas disputas, pasando entre ucranianos y polacos antes de quedar bajo la Unión Soviética en 1920. A pesar del caos político a su alrededor, Wiesenthal prosperó, trabajando para convertirse en arquitecto y obteniendo su título universitario en 1932. Aún así encontró que su herencia judía traía consigo animosidad, sospecha y discriminación. Casándose con una mujer llamada Sayla Müller, los dos se establecieron en la ciudad de Lvov, donde Wiesenthal trabajó para una firma de arquitectura. Los últimos años de los años 30 fueron un periodo relativamente tranquilo y pacífico para la pareja, a pesar de vivir en un estado policial paranoico. Sin embargo, para 1940, las cosas comenzaron a cambiar, ya que Stalin empezó a ver a los judíos con creciente sospecha y deportó a Wiesenthal, su esposa y su madre a un campo de trabajo en Siberia. Su padrastro ya había muerto en ese momento bajo la custodia de las autoridades soviéticas. Wiesenthal logró escapar con su esposa sobornando a un oficial y se dieron a la fuga. Pero pronto la bota nazi avanzó por Ucrania y no pasó mucho tiempo antes de que fueran capturados y enviados a los campos de concentración. Durante su detención, Wiesenthal evitó la muerte en varias ocasiones. Quizás el más destacado fue el 20 de abril de 1943, al ser uno de los 19 prisioneros escogidos para ejecución en las celebraciones del cumpleaños de Hitler. Solo fue perdonado cuando un cabo de la Seguridad Social lo llevó aparte y exigió que, en cambio, tuviera que pintar las pancartas para la fiesta que iban a realizar esa noche. Su esposa no compartió su suerte y después de su escape, organizado por Wiesenthal con partisanos locales, se le informó que ella era una de las varias personas asesinadas en un acto de asesinato masivo cometido por tropas nazis contra civiles. Wiesenthal escapó en 1943 con la ayuda de un oficial alemán llamado Adolfo Kohlrausch, y aunque fue recapturado, la experiencia le dejó creer que no todos los alemanes eran malos y que no debería juzgar a un pueblo, solo las acciones de una persona. Durante la guerra, Wiesenthal fue enviado a varios campos de concentración, incluyendo campo de concentración de Auschwitz, hasta ser liberado por la 11ª División Blindada del Ejército de Estados Unidos el 9 de mayo de 1945. Como muchos judíos liberados, se quedó con una sensación inimaginable de pérdida, no solo de familia, sino de identidad, y ardiendo de ira, solicitó unirse al Departamento de Crímenes de Guerra de los Estados Unidos. Rechazado bajo el argumento de que aún estaba débil por su encarcelamiento, en menos de 2 semanas había regresado y fue aceptado. Su primera tarea fue ayudar a localizar a un guardia de la SS escondido en un bloque de apartamentos cerca del campo. Como si fuera en respuesta a sus oraciones por un milagro, fue en ese momento que se enteró de que su esposa en realidad estaba viva y los dos se reunieron. Junto con otros sobrevivientes, Wiesenthal elaboró una lista de nazis conocidos que habían trabajado en los campos y se la presentó a las autoridades estadounidenses. El número exacto de personas en esta lista varía según la fuente, pero a menudo se cita como al menos 100. Y con la ayuda de Wiesenthal, los aliados lograron rastrear a unos 75 de ellos. Había una creciente urgencia por capturar a estos individuos, ya que para entonces, muchos de ellos ya estaban en el Ferrocarril Subterráneo Nacional de México, siendo llevados a la seguridad de América del Sur. En lugar de perseguir a cada uno individualmente, Wiesenthal comenzó a enfocarse en la red que los transportaba y luego a atraparlos en el proceso. Esto llevó a que él descubriera la ayuda brindada a los nazis fugitivos por el obispo italiano Alois Udall en Sicilia. La isla se había convertido en un centro de transporte para los nazis que huían. Nuevamente, al igual que con Friedman, el primero en su lista de fugitivos nazis era Adolf Eichmann. A pesar del inicio positivo en la búsqueda, las cosas se enfriaron rápidamente. Y con el paso del tiempo, incluso las autoridades israelíes dudaban en invertir en su búsqueda sin pistas tangibles. Cuando llegaron esas pistas, Wiesenthal y Friedman estuvieron entre los más vocales en exigir su arresto en Argentina. Sin embargo, después, Wiesenthal escribió un libro polémico en el que exageró su papel en el asunto. Esto llevó a acusaciones de que él era un estafador. Pero Eichmann no sería el último fugitivo de Wiesenthal. En 1964, recibió información sobre una guardia de prisión, buscada conocida como la yegua aplastante. Su verdadero nombre era Hermine Braunsteiner y había obtenido el apodo de los prisioneros debido a su tendencia a pisotear hasta la muerte a mujeres mayores y niños pequeños con sus botas pesadas en el campo de Majdanek. Descubrieron que vivía en Queens, Nueva York, en 1975 y fue extraditada a la República Federal de Alemania.
donde fue condenada a cadena perpetua por sus crímenes. Después de desarrollar diabetes y perder su pierna, fue liberada en 1996 y murió en 1999. Otro nazi significativo que Wiesenthal descubrió fue Karl Silberbauer, el oficial de la Gestapo que capturó a Anna Frank. Wiesenthal lo encontró gracias a una copia de una guía telefónica que incluía oficiales de la Gestapo de la policía secreta alemana que trabajaban en Ámsterdam en el momento en que los Frank fueron arrestados. Cuando Wiesenthal enfrentó a Silberbauer, simplemente dijo: ¿por qué meterse conmigo después de todos estos años? Solo cumplí con mi deber. Tras investigar brevemente, Silberbauer, trabajando para la policía de Viena, Austria entonces, fue absuelto de cargos, frustrando a muchos. El 20 de septiembre de 2005, se anunció que Simon Wiesenthal había fallecido a los 96 años en Viena. A pesar de su avanzada edad en sus últimos años, negó vehementemente haber dejado de perseguir a los fugitivos nazis y estuvo activo en los círculos de educación sobre el Holocausto. Wiesenthal escribió una vez: la historia del hombre es la historia de los crímenes y la historia puede repetirse. Así, la información es defensa. A través de esto debemos construir una defensa contra la repetición. Y ahí tienen las verdaderas historias de 3 cazadores de nazis. Por favor, comparta sus opiniones y reacciones abajo en un comentario. Recuerde darle me gusta al video y suscribirse para apoyar el canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.